Ahora te Sí, avisamos. Listo. ya está, Mario, ¿eh? Cuando quieras. Sí, Ya sí. se ve. Se ve. Bueno, lo que vamos a ver hoy es una nueva solicitación, la segunda que vamos a estudiar, que dice que son barras solicitadas a torsión. O sea, ahora aparece un par solicitando la barra y no una fuerza, como fue el ejercicio que venimos desarrollando cuando hacemos axil, que nos va a cambiar el tipo de deformación en particular y en este caso también el tipo de tensión que va a actuar en la estructura. ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar una barra, un eje de barra. Ese eje de barra está solicitado a torsión. Entonces, yo tengo mi terna referencial, ahora va a cobrar importancia el eje de barra, que es el eje Z. Los dos ejes faltantes X e Y acá no van a ser cruciales, pero ahí están. Y lo que digo es que le voy a aplicar un momento torsor y un momento torsor acá. Entonces, ese es el estudio que voy a practicar. Vuelvo a repasar de qué conceptos parto. Bueno, parto de algunas hipótesis que son material. No me acuerdo el primer término, que era material constante, no, material. No me acuerdo si se decía continuo, cómo le decíamos, pero no era continuo. Pues, profe, en barras de eje recto usted había puesto continuo. Continuo, isótropo y homogéneo. Ya estoy repasando las hipótesis que me fijé. Digo que voy a trabajar con la linealidad mecánica, es decir, relación tensión-deformación bajo una línea, eso es linealidad mecánica, linealidad cinemática. Lo que decía la linealidad cinemática es que trabajo dentro del rango de las pequeñas deformaciones, cosa y situación que se da cuando uno mira cualquier estructura. Linealidad estática, que dice, la estructura que estoy abordando no requiere para el análisis del equilibrio buscar cuáles son las deformaciones en juego, y después el principio de Saint-Venant es el principio que dice que tengo que alejarme, esta teoría, los resultados que otorga, tengo que alejarme de los puntos de aplicación de carga. La otra cosa que nosotros decimos es que si se cumple todo esto, se cumple el PSE, que establece principio de superposición de efectos. Todas estas las contamos, las detallamos, vuelven a ser las mismas. Acá, para secciones circulares, aparece una hipótesis, o sea, pongamos esto, secciones circulares. Cuidado con este detalle, ya sea macizas o anulares. Válida la hipótesis de Coulomb. Y ahora explicamos qué es esto de la hipótesis de Coulomb. Coulomb se puso a trabajar con las piezas y encontró que las secciones se mantienen planas y paralelas.
quiere decir con esto de que las secciones se mantienen planas y paralelas? Bueno, eso lo podemos mostrar. Lo que Coulomb dijo lo podemos mostrar a través de esta goma espuma. Si yo analizo la goma espuma, veo que acá tengo indicada una generatriz. Yo deformo aplicándole un torsor, pero estas fajas que están acá no parecen sufrir alabeo, es decir, parecen mantenerse planas y paralelas. Lo pongo en juego acá. Este rectangulito vamos a ver que más adelante lo vamos a usar. Ese rectángulo, fíjense, originalmente un cuadradito, luego cuando lo deformo, ese cuadrado se alabea, se cambia sus ángulos, no se alabea, se cambia sus ángulos. ¿Siempre se da esa condición? No. Si la sección es circular, ya sea maciza o anular, sí. Pero miren qué le pasa a esta barra cuando la torsiono. Y se puede ver con claridad que la barra, al ser torsionada, sufre alabeo. Es decir, las dos caras giran manteniéndose planas y paralelas. Pero en el caso de la sección rectangular, estas dos secciones se deforman y ya no conservan la condición de planas. Y ese es un detalle que, partiendo de cómo se deforma, yo voy a poder entonces pensar cuáles son las condiciones con las cuales yo puedo establecer la relación que hay entre la solicitación característica y las tensiones. Para lo cual lo que voy a hacer es trabajar con una rebanada elemental y ampliar la rebanada elemental a ver si puedo apreciar a partir de esa rebanada elemental una rebanada de barra de longitud diferencial de z, si puedo apreciar qué le pasa. Y entonces lo que hago es esto. Yo dibujo las dos rebanadas, pero ampliándolas para poder, perdón, las dos caras que generan esa rebanada, ampliándola, ahí está. Digo que el eje de mi barra sigue siendo el mismo, acá está el eje de barra. Este es el que me interesa, este es el eje Z. Le aplico acá un par torsor. Le aplico acá un par torsor. Uno va en contra del otro. Y si yo grafico, antes de que esto comience a deformarse, un plano, a ver si logro transmitir la idea, acá hay un plano. Miren ese plano que es el que nos va a interesar. Si vuelco las deformaciones hacia la cara de adelante, dejando la cara de atrás sin deformaciones, simplemente para simplificar la gráfica, yo podría dibujar la gráfica deformándose atrás y adelante, porque ambas caras rotan. Pero lo que hago es traer toda la deformación hacia adelante para graficar un poco más simple. Digo, bueno, si usted acepta que la cara de atrás no se gira y vuelca lo que pasa en la cara de adelante, esto se gira así, con lo cual este plano al interior de pieza se cambió a esta posición. O sea, acá, entre esta cara, entre este punto y hubo un giro. Esto genera un giro. Y ese giro es un giro en la dirección del eje de mi barra. Antes se estiraba, ahora se gira la barra. Claro, como lo que estoy trabajando es una longitud muy pequeña, esta longitud es una longitud diferencial de z, a ese giro no lo puedo llamar sino como un diferencial de giro, Y al mismo tiempo lo que puedo apreciar es que si yo miro el ángulo que tenía acá, dice,
el ángulo entre esta tangente y ese plano era un ángulo de 90 grados. Pero cuando se deformó, aparece que acá hay un cambio de ángulo, porque ahora ya no forma 90 grados. Este ángulo ya no es 90 grados. Y una cosa más que se pone de manifiesto es que si me paro al interior de pieza a buscar en la misma consideración, me encuentro que este plano, en este punto, el ángulo se deformó, al igual que antes, pero ese ángulo es más chico, o sea, se deformó menos, a punto tal de que si finalmente me paro por acá, veo que sobre el eje no hay ángulo de rotación, no hay distorsión. Lo cuento de otra manera a ver si lo puedo transmitir con claridad. Lo que la primera parte son dibujos. Dibujos tratando de explicar lo que pasa al interior de pieza. Miro la cara de frente. Acá está el eje de la barra. Y el análisis que estoy practicando no está parado sobre este diámetro. Si yo me paro a analizar qué le pasa a este cuadradito, veo que ese cuadradito es el que más se deforma. Si me paro en el cuadradito que está en el medio, el que fue pintado con azul, si quieren los pintamos, este fue en azul, este fue en verde. Si me paro en el cuadradito de azul, ese se deforma, pero menos que el verde. Ahora, si analizo un cuadradito puesto acá, ese podría decir, el que está sobre la línea negra, dice, ese cuadradito no se deforma, no hay cambios de ángulo. Pero, al mismo tiempo, si ahora empiezo a viajar hacia el otro lado, veo que otra vez esos cuadraditos vuelven a deformarse, como le pasó antes, alcanzando su máxima expresión en la posición contraria. Dice, acá ese cuadradito se deforma aún más. A ver, ¿qué es lo que trato de marcar? Lo voy a tratar de marcar por acá. Dice, imagínense que yo analizo esa pieza, porque lo importante es que este concepto se logra entender, si no, no se disfruta lo que sigue. Parte de algo que digo, bueno, acepto porque no lo entendí, pero no le logré entender un pito lo que dijo y no sé qué quiso decir. Pero como todo esto tiene mucha lógica y es relativamente amigable la lógica que tiene, miren esto. Párense en ese cuadradito, que por supuesto lo voy a exagerar acá, es este cuadradito, lo dibujo punteado hacia adentro, ese cubito está exagerado, mucho más grande, pero para que pueda apreciarse el dibujo. Cuando yo le aplico un par torsor acá, y le aplico un par torsor acá, si yo le pusiese letras a estas esquinas para que la puedan ver, digo, este es A, este es B, este es C y este es D. Si la miran de frente, eso sería una cosa así. Que es ese cuadradito que mostré en la goma espuma. Esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Entonces, si les pregunto, si ustedes le aplican un par torsor y las dos caras giran, ¿cómo piensan que queda ese cuadrado una vez que aparece la deformación inducida por el torsor? ¿Cómo se mueven? Y se modificarán los ángulos. Sí, pero estamos de acuerdo. Suponete que son estos dos dedos, ¿no? ¿Ven la punta de los dedos? Estas son las dos caras. Trato de mostrárselas a ustedes.
Si yo le aplico un par torsor, esto va a ser así. O así. Pero se va a mover. Va a ser este movimiento, ¿no? Producto de que se deforma. Míralo acá. Era un cuadrado, es un rombo. O sea, no lo transmití con claridad. Vamos a tratar de transmitirlo con claridad. Vamos a hacer un intento más a ver si sale. No sé, igual Voy a- entendió, o sea que, como dice usted, queda como un rombo, una parte para abajo y otra parte para arriba. Bien, esa era la idea, pero como nadie me contesta ni me dice ni ahora ni blanco ni negro, pienso que nadie me entendió. No, profe, ahí cuando mostró no sé si era una goma espuma, se entendió perfecto. Sí, sí. Ese es el cuadradito. Si quieren le damos forma, pero ese es el cuadradito que yo extraje, por supuesto, siempre voy ampliando cada vez más. Acá está A, acá está B, acá está C y acá está D. ¿Qué le pasa? Dice, y mire, estos puntos, esto dice, probablemente haga que esta cara la empuje hacia abajo. Y esta cara que está atrás de este cuadradito, la empuje hacia arriba. Con lo cual, lo más probable es que esto venga a parar acá, que esto venga a parar acá, que esto venga a parar acá, y que esto venga a parar acá. Entonces, finalmente ese cuadradito se convirtió en este rombo. ¿Qué es lo que yo quise mostrar? Este pasa acá, este pasa acá, este pasa acá y este pasa acá. Ese, ese y ese. O sea, acá aparece un rombito, exageradamente, ahí está el rombo, inducido por los torsores. Y si ustedes aprecian, se ve claramente el cambio angular del que les hablaba, que los vengo contando. Dicen, mire, este ángulo que era un ángulo diedro dejó de ser diedro a punto tal de que por acá aparece magnificada o indicada o acotada la llamada distorsión del ángulo. ¿Qué era la distorsión? El cambio angular que podía sufrir esa pieza. O sea, dicho de esta manera, esto era el cuadradito que tenía y eso hizo esto. Y si ahora tratan de pensar esa distorsión angular, dice, esa distorsión angular, a medida que me voy metiendo adentro de la pieza hacia el eje, cada vez se achica más. Y en el eje, un cuadradito pensado en el eje, tiene una distorsión notablemente nula. ¿Por qué? Y porque no puede el eje, atento que el eje es lo único que se conserva. El eje, pensado en deformaciones, es neutro. O sea, no cambia su relación de ángulo, se mantiene como está. O sea que lo que se manifiesta es que si yo grafico sobre este diámetro que tengo acá, el cambio angular más grande está en esta posición, en los dos extremos. Acá pasa por cero y la relación es de variación lineal. Acá tengo la distorsión máxima. Acá tengo una distorsión más acotada y distorsión máxima. Tengo que responderle a mi odontóloga o me va a matar. Si ustedes me permiten, en unos minutos me voy a suspender un segundo y me voy a atender a eso. Pero bueno, podemos hacer un descanso de 5 y ahí contesto.
Quiero llegar a ese instante. ¿Fui suficientemente claro? ¿Se entendió cómo van viajando las distorsiones? Sí, profe. Sí, fenómeno. Ya. Sí, Entonces, profe, excelente. perfecto. Bien, eso es lo que es importante. Entonces, ahora miren, si yo digo que acá está la distorsión, la pongo acá. Digo, esta es la distorsión más grandota. Es la que llamé distorsión máxima. Y esta que está acá es una distorsión interna más chiquita. Gamma. ¿Podría yo decir que hay una relación que sale en forma lineal, de forma de decir que gamma máximo, ahora empiezo a escribir alguna formulita, es al radio? ¿Qué es el radio? La distancia hasta el exterior. Como la más chica está asociada a este radio. Es decir, hay una regla de proporcionalidad, una regla de triángulos, como nos decía recién Juan. Dice, es esta. Me parece amigable, no parece una cosa complicada. Eso nos lleva a pensar, siempre piensen en deformaciones. Donde tengan las deformaciones más grandes, tienen las tensiones más grandes. Cuanto más se deforme, más grande es la tensión que se origina. Cuanto menos se deforma, menos tensiones tengo. Quiere decir que en el eje no tengo tensión alguna. Porque como no se deforma, no trae aparejado tensiones. Y entonces puedo intentar escribir alguna expresión que me puede ser de utilidad, como por ejemplo vincular, traigo esa imagen afuera para que se vea esta imagen, la quiero reconstruir para que ustedes la vean, la dejo ahí. Yo lo que voy a hacer es traer otra vez esa imagen para ver si la puedo volcar acá afuera, la quiero ampliar para que se vea. Acá está el plano que analizamos de entrada. Acá está el plano rotado. Producto de la deformación. Acá este plano giró. Si quieren se los hago curvo, pero en realidad no es curvo, es vertical. Esto bajo así. ¿Por qué es vertical? Porque miren, como estoy dentro de esa teoría de muy pequeñas deformaciones, no tiene sentido pensarlo en curvo, no cambia nada. Vamos a dejarlo curvo. Porque a veces dudo cómo lo transmito con más claridad. Esto describe este pequeño arco acá. Es un arco que se confunde con una tangente. Ahí. Y este plano pasa a estar ahí. Quiere decir que lo que se puso de manifiesto es que acá, este es el diferencial de θ. Y este es gamma. Esta distancia es la faja elemental diferencial de z. Y esta distancia es r. ¿Por qué hago esa relación? Y porque por ahí me interesa venir a pararme a analizar si puedo desde un lado y desde el otro encontrar una vinculación entre ambas. Porque miren lo que digo, yo digo que ese arco que me pinté en amarillo es el diferencial de θ en x que multiplica por r. Pero que es igual al cambio angular por el diferencial de z. Y eso me termina de permitir escribir el diferencial de θ en x sobre el diferencial de z como la relación entre este gamma, que no era más que el gamma máximo, sobre R, y que si ahora recuerdo la relación que escribí antes, podría escribirla como gamma por R. Y ahora voy a traer la clase anterior para poder asociar qué es lo que estoy contando.
4 solicitaciones, que en realidad son 6, pero 2 se repiten porque en los flexores hay flexor en una dirección y en otra, hay en los cortantes, cortante en una dirección y en otra. Pero en resumidas cuentas hay 4 solicitaciones: axil, flexión, torsión y corte. Estoy analizando axil y torsión, tomando mezcla de tensiones normales con tensiones tangenciales. Ahora van a aparecer las tangenciales. Y lo que quiero mostrar es esto. ¿Se acuerdan que en axil, cuando yo estudiaba la barra, solicitada axilmente, esa barra, producto de esa solicitación del normal, siendo esto una faja elemental tal cual la que estoy planteando ahora, esa faja tendía a alargarse y se alargaba por acá. Bueno, me salió muy corto. Se alargaba por acá. Y decíamos, bueno, el corrimiento asociado a la dirección de Z es el diferencial de W. Y yo lo que analizo es la relación con la longitud que tenía inicialmente. La longitud que tenía inicialmente es diferencial de Z. Fue así como se me ocurrió plantear para el caso del axil, yo dije, bueno, yo podría establecer una relación entre la variación de longitud sobre la longitud. Y a eso lo di en llamar deformación específica longitudinal. ¿Qué fue lo que dije en definitiva? Dije, si yo tomo la variación de longitud expresada como longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial, de lo que estoy hablando es si tengo una viga que pesa 70 kilos por metro, estoy diciendo que si tengo 3 metros, tengo una viga que pesa 210 kilos. Si ahora digo que la viga se estira 1 centímetro por cada metro de longitud, lo que estoy diciendo es que si tengo 3 metros se va a estirar 3 centímetros. Esa es la relación que estoy planteando. Deformaciones específicas no es más que eso. Pero fue producto de entrar en cómo eran las tensiones, la relación entre tensiones y deformaciones, que si se acuerdan, como dijimos que entre tensiones y deformaciones había una ley lineal, es decir, dado este valor, yo podía alcanzar este valor, dado este valor, podía alcanzar este valor a través de este parámetro del material que se llama módulo de elasticidad longitudinal, y lo que escribimos fue esta expresión. Y entonces, con esa expresión, no hace los cuadrados porque me olvidé de retrotraer. Entonces, con esa expresión yo encontré que epsilon z podía ser pensado como sigma z sobre... Y después dije, bueno, pero sigma z en el axil es el normal dividido el área. Y a este término que está acá lo llamé condición de rigidez axil. Condición de rigidez axil. Y creo que hasta ahí se entendió lo que habíamos contado la vez anterior. Fíjense que aparece la solicitación, este término. Ahora vengo a escribir lo mismo, pero en torsión. Y cuando voy a torsión, me encuentro que si yo me paro en torsión, acá tengo un término que podríamos llamar curvatura en Z, que habla de nuevo
de cuánto gira por unidad de longitud. El mismo concepto que usé antes. Lo que gira por unidad de longitud. Para que tengan en claro, a este término lo suelen llamar con diferentes nombres, para que les queden los nombres. Curvatura. No soy adicto a los nombres, me importa muy poco, pero a veces algún léxico para poder transmitir una idea tengo que tener. Entonces, eso se llama curvatura, se llama ángulo. Fíjense qué clarito es esto, ángulo de torsión por unidad de longitud. Dice, ¿cuánto se deforma por cada metro que usted trabaje? Por unidad de longitud. O, para asimilar con la expresión anterior, acá se llamaba deformación específica, acá se llama ángulo de torsión específico. Cualquiera de estas denominaciones sirve para contar lo que estamos viendo. Ahí está. Bueno, me salió cualquier cosa. Y deberíamos alcanzar, cuando logre escribir esta expresión, una formulación idéntica a esta. Idéntica. No la tengo. Bueno, por ahora no la tengo. ¿Voy a procurar alcanzarla? Sí, en apenas unos minutos más aparecerá esa expresión y ahí podemos hacer un breve descanso y llamo a la odontóloga antes que la odontóloga me mate y después volvemos y jugamos con ejercicios que nos van a ir contando de qué se trata. ¿Hasta acá alguna duda? No, por ahora no. Por ahora no. Miren, tratemos de discernir, ya sabemos que las tensiones que van a aparecer son tensiones tangenciales, pero a ver si nos podemos encontrar con las mismas y descubrir cuáles son las direcciones sobre las cuales está actuando. La primera presunción es que si yo tengo un eje de barra y tomo un diferencial cualquiera, voy a buscar hacia el contorno un pedacito de elemento. Sé que esas tensiones deberían, presumo yo, estar tangentes a la cara. Entonces vamos a ver casos en los cuales nos oriente si puede ser o no. ¿Qué pasa si esa tensión tangencial tuviese una dirección coincidente con el radio? Y acá aparece el señor Cauchy. Si se acuerdan qué decía Cauchy, Cauchy contaba algo parecido a esto. Decía, si usted tiene un cubito elemental, recuerde que para equilibrarlo deberá ponerle fuerzas. Si usted le pone una tensión en esta cara, no alcanza con que le ponga una tensión en esta cara, porque eso rota. Tiene que agregarle una cupla igual y contraria puesta en juego por acá. Lo cual nos lleva a pensar que de haber una tensión que coincida con la dirección del radio, cosa que uno dice, ¿será por esa dirección? No lo sé, pero miren a ver si hay congruencia o no. Aparece una tensión sobre la cara exterior de la pieza. Y acá este concepto sí vale la pena pensarlo, pensémoslo juntos. Imagínense la columna de hormigón que ustedes tengan cerca o cualquier elemento estructural que ustedes tengan cerca. Si ustedes imaginan una columna de hormigón y como si fuese un dibujito animado, ustedes pudiesen ingresar la mano en una columna de hormigón que tenga 100 toneladas, les aseguro que en esa misma imagen, si la saco la mano, me quedaría como una lámina de papel extremadamente delgada. ¿Por qué? Porque hay un efecto de tensión
que haría que mi mano desaparezca, producto de la tensión. Ahora miren una cosa, si ustedes apoyan la mano contra la columna de hormigón, si la abrazan la columna de hormigón, ya es mucha locura abrazarse a la columna de hormigón, ya sería muy fuerte. Nada más frío que una columna de hormigón. Pero bueno, imaginariamente, me abrazo a la columna de hormigón. ¿Sienten algo? No. Entonces podría yo concluir que todos los efectos están en la masa de la columna de hormigón, pero al interior de pieza y nunca en la cara externa de pieza. Sí. En las caras exteriores son libres de tensiones. ¿Sí? Las caras exteriores son libres de tensión. Las caras exteriores de los elementos estructurales. Si no, puede quedar inconclusa. Sé que se entiende. ¿Se entendió ese concepto? Espero que lo explique bien. No puede estar esta dirección. Dice, no, esta dirección es incompatible. ¿Por qué es incompatible? Por esta condición. No puede haber. Lo tachamos. No puede existir. Esta dirección no. Entonces busquemos otra. Dice, bueno, entonces, a ver en qué dirección está. Dice, mire, vamos a tomar otro cubito. Y procura de encontrar qué cubito, en qué dirección está el cubito. Y dice, a mí se me ocurre que tendrían que estar, usted dijo, en la masa del material. Entonces probablemente esa tensión esté sobre esta cara que está acá. Dice, en la masa del material, acá. Ahí, en esa dirección. Adentro del cuerpo. Dice, no, espere, si usted va contra el contorno, encontrará que la cara exterior vuelve a ver, dice, no, esa tampoco puede ser. Bueno, una de las cosas que podemos concluir como una primera aproximación es las tensiones que generan un par torsor, las que se generan por este torsor, deberían, en principio, para que no aparezcan esas tensiones sobre caras exteriores, bueno, deberían ser perpendiculares al radio. Porque si son perpendiculares al radio y contenidas en la cara, parecería que eso satisface la expresión. O sea, esta es la cara y yo digo que un elemento estructural, acá está, acá tengo el torsor impuesto, dice, acá van a aparecer todas las tensiones sobre esta cara, y si yo pongo, acá está el eje de mi barra, ese es el eje Z, y pongo por acá un cuadradito cualquiera en juego de diferencial de área, ahí está el diferencial de área, dice, las tensiones que se originan deberán ser tangentes al contorno. Entonces, las tensiones son tangentes al contorno para que no aparezcan sobre la cara exterior. Las tensiones tangenciales son tangentes al contorno para que no aparezcan tensiones sobre la cara exterior. O dicho de otra manera, las tensiones son perpendiculares al radio.
O sea, acá encontramos una herramienta. ¿Por qué? Porque miren, si yo conozco el radio, acá está el radio, sé que esta contra esta es perpendicular. Y esta es mi tensión tangencial. Entonces, si me tomo un cuadradito cualquiera, ya no en el contorno, sé que no, acá habrá una tensión tangencial que va a salir perpendicular al radio que estoy trabajando. Dice, acá tengo un radio, ese radio es más chico, es un radio menor, y acá me aparece una tensión tangencial. Y todas esas tensiones tangenciales van a ir rotando precisamente en ese sentido. Y ahora miren un detalle. Si yo multiplico la tensión, esta tensión, y la multiplico por esta superficie, que es muy chiquitita, ¿qué me da una tensión por superficie? ¿A qué era igual el producto de tensiones por áreas? ¿Una fuerza? Una fuerza. ¿Qué pasa si a la fuerza a su vez la multiplico por una distancia? Me da un momento. Me da un momento. Dice, esto me da un momento, clarísimo, me da un momento. ¿Un momento grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. ¿En qué dirección es el momento? Par respecto de qué eje. ¿Cuál es el eje en torno del cual yo estoy tomando momentos? ¿El Z? Z. El Z, maravilloso. Entiendan que yo la respuesta la sé, ¿eh? El Z. ¿A eso cómo lo llamábamos? Torsor. Y si alguien quisiese el total del torsor, acá estaría el total del torsor. Todo esto fue para poder escribir esta ecuación, porque en esta ecuación está la solución del problema. Si yo ahora puedo trabajar esta ecuación, tengo resuelto mi problema. ¿Dudas hasta acá? Repasemos una construcción que hicimos hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás escribimos lo que se llamaron las ecuaciones de equivalencia. ¿Qué eran las ecuaciones de equivalencia? Bueno, nosotros decíamos que si multiplicábamos una tensión normal por un diferencial de área, eso nos daba un pedacito de la fuerza normal que se llamaba diferencial de normal, pero que si yo lo integraba, o sea, le agregaba un integral acá, este normal, era el normal total aplicado. Después se me ocurrió hacer lo mismo, pero trabajar con las distancias. Habíamos hecho una pieza cualquiera así, le habíamos puesto los ejes de mi barra eran, por acá estaba el eje Z, por acá estaba el eje Y, no, el X, perdón, el X, el X y el Y. Y se nos había ocurrido trabajar con un cuadradito puesto acá que tenía una tensión perpendicular normal y decíamos, bueno, la distancia al eje Y, al eje X es Y, la distancia al eje Y es X. Si yo multiplico por
la distancia en y multiplico por la distancia en x, lo que obteníamos, estos no los usamos todavía, no los usamos, los vamos a usar, pero ¿qué obtenía? Obtenía momento, grande o pequeño, pequeño, era pequeño ese momento. Ahora le vamos a dar forma. Dice, bueno, el primer momento atiende al eje X. Dice, acá lo que obtengo es un diferencial de momento respecto del eje X. ¿Por qué? Porque estoy tomando distancias en Y. Pero si integro, lo que obtengo es el momento en X. Si integro, lo que obtengo es el momento en Y. Estas son 3 ecuaciones. En total son 6. Bueno, lo que quiero es repasar otra vez en la construcción esta. Estas son 3. Estas 3 trabajan con tensiones normales. ¿Tengo tensiones normales? Y dice, mire, una de las cosas que sucede es que como las caras se mantienen paralelas, a pesar de que se deformen estas caras, yo lo que sostengo es que los lados del cuadrado cambian angularmente, pero no aparecen variaciones de longitudes. Es decir, si no hay variación de longitud, lo que no hay es deformación específica. Eso se suele decir, si no hay alabeo, cosa que sucede en la barra rectangular, hay alabeo. Si no hay alabeo, es decir, si la pieza conserva la condición plana, lo que no hay es deformación específica en la dirección del eje Z. Deformación esta no hay. Este es 0. Pero si no hay esta, tampoco hay esta. Y entonces se satisface el cumplimiento de esas ecuaciones. Dice, eso está bárbaro porque la situación real que yo tengo es que lo que estoy estudiando no tiene y no tiene. No hay ningún momento de este tipo. ¿Se entiende lo que digo? No hay tensiones normales, pero tampoco hay solicitaciones características asociadas. Y ahora sigo en la construcción, me quedan 3, una de las cuales ya planteé arriba de todo. Ahora la voy a volver a traer, sobre esa voy a trabajar y ahí nos vamos al café y llamo a la odontóloga. La historia es así. Yo tengo un torsor puesto acá. Y acá tengo el centro de rotación, el eje en torno al cual rota. Y si ahora yo me paro a tomar un cubito cualquiera, por ejemplo este, ese cubito tiene tensión tangencial. Podría haber tomado otro, el que más le guste, no cambia en nada la esencia del problema. Lo dejo en el contorno para hacer lo más didáctico que pueda. Y ahora dibujo las 2 ejes que me faltan. Miren, este y este. Este es el eje X, este es el eje Y. Y si yo descompongo esta tensión tangencial, podría trabajar con las 2 componentes de tensión que son estas. Y dice tau Z en la dirección de X, tau Z en la dirección de Y. Pero ahora miren qué pasa. Pasa algo que no sé si está bien o está mal, pero ustedes por ahí me pueden ayudar. Miren, si yo tau ZX
por el diferencial de A. ¿Qué me da tensión por área? Fuerza. Fuerza. ¿De qué dirección? Dice, mire, este es un diferencial de fuerza en la dirección del eje X. ¿Y eso cómo se llamaba? Dice, bueno, ese era el esfuerzo de corte. Eran las solicitaciones por corte, aparecían sobre la cara, acá aparece corte. Dice, acá hay un diferencial de corte. Ah, sí, claro. Y si usted le mete una integral a lo largo de todo el área, una integral a lo largo de todo el área, lo más grave de todo que le va a suceder es que acá tiene corte. Dice, acá está una ecuación que es una de las que yo necesito, que era la que me faltaba. Pero un detalle, ¿tenemos corte en X? No, solo tengo torsor. Bueno, entonces estas ecuaciones acá no se cumplen. Y si no se cumplen, bueno, vayámonos a dormir, porque si esa ecuación no se cumple, fue con la cual nosotros arrancamos y estamos en una serie de dificultades, porque todo lo que les explicamos ya deja de tener validez. Todo lo que explicamos para la parte segunda perdió su validez, salvo que sí se cumpla. Pero lo que no logro ver es que tensiones hay, pero corte no hay. Y ahora les pregunto, si piensan, ¿se cumplen o no se cumplen que son iguales a cero? Y es un juego de adivinanzas, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Se cumplirán o no? ¿Hay tensiones tangenciales en X y en Y? Sí. ¿Hay cortante? No. ¿Y dónde hay una incongruencia? Si es que la hay. ¿Se entiende lo que planteo o no es claro lo que digo? Sí, se entiende. Y ahora miren. Sí, se cumple. Verifica. Cuando le meto la integral resulta ser que son tensiones antimétricas. Explico qué es antimetría y explico qué es simetría. Eje de simetría, mis dos manos están puestas de forma tal de que son simétricas. ¿Qué es simetría? Cuando rotando en torno del eje de simetría las manos coinciden. ¿Qué es antimetría? Antimetría es esta posición. Esto es una situación antimétrica. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que hacer doble rotación para encontrar coincidencia. Dice, sobre el eje de los dedos gordos, roto y vuelvo a rotar y hay coincidencia. Son tensiones antimétricas. En una punta van para un lado y en la punta de abajo van para el lado contrario. La punta de arriba va para abajo y la punta de abajo va para arriba, con lo cual en la suma total vuelve a dar cero. Maravilloso, porque tenía que dar cero porque yo solo le puse un momento torsor a mi sistema, solo tengo un torsor. Entonces, es tiempo de volver a la ecuación que nos había quedado ahí, esa que nos quedó a la vista, la vamos a reconstruir acá. Digo, bueno, volvamos a armar esa ecuación que era muy pava. Yo había dicho que tomaba para una posición de un radio cualquiera por acá. Esta es la única válida, esta es la única que me interesa, esta es la que trae la solución. Dice, acá tengo una tensión, tau.
Y esa tensión tau, si yo multiplico tau por diferencial de área y por el radio, ya sé que lo que obtengo es el momento torsor. Ahí está la ecuación con la cual partí. Pero ahora voy a buscar cambiar apenas esa esencia, porque lo que voy a hacer es jugar con alguna de los parámetros que aprendí, que decía que si yo tengo tensiones y distorsiones angulares, acá la relación era una relación lineal. Con lo cual, si me daba la distorsión, sacaba la tensión, si me daba la tensión, sacaba la distorsión, todo a partir de G. Tau es igual a gamma por G. Quiere decir que yo puedo ponerlo en función de gamma. Y los gamma anduvieron dando vuelta hace un rato atrás. Quiere decir que desde ahí voy a poder ir a buscar hacia atrás qué fue lo que cuando aparecieron los gamma se pusieron de manifiesto. Dice, mire, esto sería gamma por G. Por el diferencial de A y por el radio. Sí, gamma por G. Sí, es eso lo que dice. Pero ahora voy hacia atrás en busca de esas cuestiones que alguien me dijo que había acá por acá, una cosa que había usted llamado curvatura, ángulo de torsión por unidad de longitud. Acá está gamma. Y acá está lo que se llama la curvatura, es decir, lo que gira por unidad de longitud. Si me traigo esta expresión que está acá, lo que voy a hacer es recuadrarla y copiarla para que ustedes vean que estoy usando una expresión ya construida antes. Dice, me la copio y me la traigo más abajo. En esta construcción la traigo más abajo. ¿Qué será volver a dar con tiza? Ya ni me acuerdo qué era dar con tiza o con marcadores. La verdad es que ya tengo ganas de volver a dar con tiza. Lo que tengo más ganas, aunque les parezca medio tonto, es volverle a ver las caras a ustedes. Ahí está gamma. Entonces lo voy a jugar contra la curvatura porque si me juego con esta expresión que tengo acá, esta la meto adentro de la anterior y ahí por ahí llego a encontrar lo que quiero. Dice, entonces ahora reemplazo el MT y reemplazo el gamma por la curvatura, esto es a lo largo de todo el área. Dice, la curvatura en Z, lo que gira por unidad de longitud, por el radio, por el G, por el diferencial de A y por el radio. Y ahora les pregunto, lo que gira una cara, lo que gira esta cara, depende el punto que yo analice, el diferencial de área que yo tome, ¿cambia lo que gira la cara o toda la cara gira la misma magnitud? Y la respuesta es que la cara gira toda en un solo sentido, es decir, toda esta cara gira esta magnitud, con lo cual la curvatura por unidad de longitud se mantiene constante, no depende del diferencial de área. Sale fuera de integral. El material es distinto, no por ahora, no en este caso, se mantiene constante. Y entonces aparece esta integral. Y ahora, ustedes son los especialistas, ustedes la tienen más clara que yo porque hace poco que la vieron. Les pregunto para que me ayuden, porque no me acuerdo, pero probablemente ustedes sí se acuerden que era esto. Porque acá solo está la sección transversal. No está el material, no hay tensiones, no hay fuerzas, no hay nada, solo la propiedad mecánica de la sección transversal. O sea, geometría de las superficies. ¿Y qué era en geometría de superficies R cuadrado diferencial de A? ¿Era el área? ¿Era el estático? ¿Era la inercia? ¿Era el centrífugo?
¿Era el polar? ¿Qué era? ¿El estático puede ser? No, caballero. Para El que de haya- inercia. Claro, para que sea un estático. Está bien, usted responda todo lo que quiera y no hay nadie, ni sé quién lo respondió, pero el estático no puede ser porque el estático era distancia por área. Distancia por área. La inercia era distancia cuadrado por área y el de inercia ajusta más. Ahora, ¿cuál de las inercias? Porque yo tenía inercia respecto al eje Z, inercia respecto al eje Y, inercia respecto del X y del Y, o inercia respecto del eje saliente de la pieza, que era el eje Z de mi pieza, y ese se llamaba polar, con respecto a qué eje está expresada esta integral. La distancia referido a qué eje, porque si es al eje X, es Al Z. inercia al Z, y eso se llama polar. Este es el momento de inercia polar. Entonces lo escribimos acá. Acá apareció el momento de inercia polar. Van a ver cómo estos momentos de inercia que hemos estudiado ahora aparecen, uno por uno de todos los que estudiamos. Y por eso le dijimos, estudien esto, lo necesitamos, no hay manera de entender lo que sigue si no se entiende esta parte. Y ahora me queda, ahora sí me queda, la curvatura que la tenía acá expresada, que la había aprendido a construir, y me queda de esta manera, dice, la curvatura entonces, y dale, tómamela. La curvatura entonces, fíjense, giro por unidad de longitud, va a ser igual. Observen, paso, me queda el torsor acá arriba, el G y el JP. Dice, y acá será de Dios que me cambia antes de que termine de corregir. Ahora. Es que soy yo el ansioso. Esta es la rigidez torsional. O rigidez a torsión, como más le gusta. Y vuelvo a mirar, y dice, hace un rato vi una cosa parecida a eso. Hace un rato, no muy lejos, vi algo parecido a eso. Cuando usted dijo que en el axil había condición de rigidez axil o rigidez axil, fíjense, es n sobre e por a, axil, n sobre e por a. Y ahora va de vuelta, salvo que ahora es mt sobre gjp. No sé este cuadradito de dónde corno salió, pero bueno, se perdió. Lo borramos. Es lo mismo. Arriba aparece el normal, acá aparece el torsor. Arriba aparece el material expresado como módulo de elasticidad longitudinal y acá aparece, ustedes tienen buena vista, lo van a poder leer, acá aparece el módulo de elasticidad longitudinal y aparece el área. Porque la condición que necesito de la sección transversal es área, torsor, módulo de elasticidad, ahora transversal y polar. Y esta es la clave de lo que necesito, porque con esto, ahora, visto esto, ahora puedo escribir la otra ecuación que necesito. Ya encontré cómo voy a poder determinar la magnitud que llamé giro. Pero fíjense que habiendo considerado y encontrado esta, para cerrar esta parte, ahora podría buscar la otra que falta. Dice, y la otra es fácil de calcular porque eran las tensiones tangenciales, obedecían a G por el ángulo. Pero el ángulo no era más que la curvatura por el radio. O sea, gamma era la curvatura por el radio. Y si ahora reemplazo en la expresión cuánto me dio la curvatura, lo cuento acá para dejarlo limpio, me quedó que la curvatura es el torsor sobre G
JP y por R. Ahí está. Con lo cual, bueno, el G se me va. Y me queda la expresión que es esta. Expresión que me va a contar algo importantísimo que tengo que retener. Dice, el momento torsor para la sección transversal no cambia. El polar no cambia. ¿Qué cambia? El radio. Y entonces, ¿dónde aparecen las tensiones máximas? Dice, y a medida que usted haga crecer el radio hasta llevarlo al borde, dice, la tensión máxima aparece asociada con el radio más grande. O sea, el momento torsor sobre el polar multiplicado por el radio exterior. Dice, bueno, esto tendría que ser menor o igual que la tensión admisible. A alguien se le ocurrió tabular las propiedades de la sección transversal y agruparlas. ¿Qué hizo? Bueno, buscó un coeficiente que llamó W, que a este coeficiente le llamó módulo de torsión, y ese módulo de torsión, dice, simplemente es la relación entre el polar y el radio. Pero no cualquier radio, el radio exterior. Acá tengo las expresiones que necesito. Con estas expresiones, ahora voy a poder construir. 10:30. Si no hay dudas, hacemos un pequeño descanso de unos 11 minutos y nos volvemos a encontrar 10:30 para poner un ejercicio sobre la mesa que todo lo que voy a necesitar es esta expresión, esta expresión, y si quieren esta construcción adicional para tener estos elementos, esto es lo que nos vamos a copiar desde acá, todo lo demás lo dejamos como desarrollo teórico, y con eso, bueno, agarraremos una barra y le pondremos un torsor y trataremos de dimensionar y decir, ¿qué sección habría que ponerle si el torsor es 50 kilonewton por metro? Y ahí nos pondremos a jugar con esa expresión. Y después jugaremos con algunos ejercicios hasta llegar a la hora en que tenemos que terminar la clase. Nos tomamos unos minutos de descanso, ¿están de acuerdo conmigo? Pili, ¿podés dejar de grabar? Yo puedo dejar de grabar, querido. Ahí está.